Hola, bienvenidos a este video en donde vamos a estar trabajando sobre las secciones cónicas. Y en este video de secciones cónicas pues no es un video realmente nuevo, porque este video nosotros ya lo teníamos en el canal, lo hicimos el año pasado, más o menos por esta época, y fue realmente mi primer video en YouTube, así que me da mucha risa volver a verlo, pero aquí les dejo el link por si quieren ir a reír conmigo. Este video tiene como diferencia que yo tengo unas libritas más, el perro ya no está ladrando tanto, la luz ha mejorado levemente y el enfoque del pizarrón creo que ahora está un poquito mejor. Entonces, vamos a lo que nos importa, el tema, que son las secciones cónicas. Y pues vamos a empezar hablando un poquito de la historia, de dónde es que surgieron. Y es porque justamente esto de las cónicas empezó a estudiarse en Grecia en el siglo 7 a.C., incluso antes, ¿verdad? Y según la historia, pues se cuenta que Menegmo fue el primero en empezar a definir qué era esta famosa sección cónica, o lo que ustedes comúnmente conocen como la parábola, la hipérbola, la circunferencia o la elipse. Y es porque justamente todas esas surgen de cortar un cono mediante un plano. Y eso fue justamente lo que hizo Menegmo. Agarró un cono y agarró un plano y vio cómo este plano podía ir cortando al cono de diferentes formas. ¿Sí? Y eso es justamente lo que vamos a tratar de ver en este video, ¿sí? Con nuestros mismos conos del año 2020 y nuestro mismo folder plano del año 2021, 2020 también. ¿Sí? Entonces vamos a tener esto, cono, plano. Y entonces la idea es que nosotros vengamos y como que este plano venga y corte a nuestro cono. Entonces, dependiendo de cómo lo vaya cortando, si yo lo corto así, recto, entonces ahí voy a tener un tipo de cónica, que es la que se conoce como la circunferencia. Si yo lo giro, la figura va a ir variando, lo giro más, va a ir variando más, lo giro, entonces voy a ir obteniendo diferentes figuras. Y eso es justamente lo que estudió Menegmo, ¿sí? Que hablando un poquito más de Menegmo, fue discípulo de Platón y fue el tutor, dijéramos así, de Alejandro Magno. Entonces por eso es importante Menegmo dentro de la historia. Más adelante pues fue Aristeo y Euclides quienes empezaron a escribir un poquito de cónicas, y más adelante fue Apolonio de Perga quien pues juntó todo el conocimiento de las cónicas de la época y pues hizo todo un libro, las cónicas, en donde fue describiendo las características que cada una de esas tenía, y fue el que pues le puso nombre a cada una, ¿verdad? Que la parábola, la hipérbola, la elipse, la circunferencia, ¿sí? La recta, y a todas les puso un nombre y vio las propiedades o proporciones que cada una de estas tenía. Entonces, para ir entendiendo todo esto, pues vamos a retomar a nuestro cono. Y antes de hablar del plano, pues vamos a considerar que cada uno de estos conos con los que yo esté trabajando, pues obviamente tiene un centro, ¿sí? Y el centro es el que va a estar justamente aquí abajito, en medio, ¿verdad? Entonces lo vamos a tener aquí, casi se nos cae a ustedes, aquí. Y entonces, dependiendo de eso, pues va a haber un ángulo, que es el ángulo de inclinación que hay entre su cono. Lo voy a dejar aquí un poquito mejor para que lo vean. Voy a dejar ahí el cono, voy a dibujar ahí el plano, y entonces ahí se forma un ángulo alfa, que ese es el ángulo de conicidad, ¿sí? Y todo tiene que ver con ese famoso ángulo de conicidad o el ángulo de inclinación que tiene su cono, ¿no? Ahora, pues una vez ya aclaramos esto, vamos a regresar. Tenemos un plano. Un plano no es más que una hoja de papel, si lo quieren ver así. Y lo que vamos a ir haciendo es ir haciendo cortes. Entonces, si vengo yo y corto esto así, ¿sí? Entonces vengo yo y esto corta a nuestro cono, pues entonces ahí se va formando una circunferencia. Eso es lo que tenemos acá, ¿sí? Pero este es un corte que nosotros estamos haciendo de forma horizontal, por decirlo así, o bien es un corte que está formando un ángulo recto, un ángulo de 90 grados con el eje de su cono, ¿no? Entonces ahí se forma ese ángulo de 90 grados. Vamos a llamarle nosotros un ángulo beta. En un dibujito más adelante lo vamos a entender mejor. Es que va a ser el ángulo con el que esto se está cortando. Aquí beta es igual a 90. Dejamos eso aquí. Ahora, dependiendo del ángulo con el que ustedes lo vayan cortando, pues lo teníamos así, en un ángulo recto con el eje. Si esto yo lo voy girando un poquito más, pues si yo voy girando y haciendo los cortes en mi cono, pues ahora lo que voy a ir obteniendo, pues con ese giro, son las famosas elipses, ¿sí? Los círculos aplastados, las formas de huevo, ¿sí? Esto sería una elipse. Y entonces, si yo sigo variando el ángulo, ¿sí?
variando el ángulo de giro, ¿sí? Aquí era un ángulo de 90 grados respecto del eje. Aquí lo voy girando, pero sigue siendo menor al ángulo de conicidad. Tenía yo elipses. Si yo llego justamente a un ángulo que es igual al del cono, pero no corto aquí, sino que corto aquí, entonces lo que yo voy teniendo es esta otra figura, que es la famosa parábola, ¿no? Ya sea que la vean aquí o la vean en el cono. Y si yo sigo trabajando, pero ya no con un cono, sino que trabajo con dos conos, ya esto de aquí. Si vengo yo y venía acá, ¿verdad? Circunferencias, elipses, 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 parábola, y luego excedo el ángulo y empiezo a cortar aquí, pues ya corto a dos conos. Y entonces el cortar a dos conos va a dar origen justamente a esta figura, ¿sí? Que es la que se conoce como la hipérbola. Ojo, no son dos parábolas, ¿sí? Las proporciones son diferentes, sino que a esta que tiene estas dos curvitas para arriba y para abajo es la que se conoce como la famosa hipérbola, ¿verdad? Y entonces tenemos esos dos sectores. Entonces, resumiendo todo esto, pues dependiendo del ángulo de corte, pues nosotros vamos a ir obteniendo así. Si el ángulo es de 90 grados, pues tenemos circunferencias. Siempre y cuando el ángulo sea menor al ángulo de conicidad alfa, vamos a ir teniendo elipses, 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 elipses. Y luego, cuando llegamos justamente al ángulo de conicidad y lo cortamos así, lo que tenemos son parábolas. Y si excedemos ese ángulo de conicidad, pues lo que hacemos es ya cortar los dos conos y por lo tanto vamos a tener hipérbolas, ¿verdad? Y es así como se resumen todas las famosas secciones cónicas. Entonces, con todo esto que acabamos de ver con mis conos y con las imágenes que estaban aquí, pues vamos a terminar de escribir qué era la sección cónica, ¿verdad? Y es el conjunto de todas las curvas resultantes de la intersección entre un cono y un plano, ¿sí? Y entonces, para entender mejor lo del ángulo de conicidad, si no se vio muy bien en nuestro diagrama anterior, hay mucho aire ustedes, entonces voy a dibujar aquí un cono para entenderlo. Entonces vamos a tener nosotros esto, aquí el cono, ¿sí? Y este cono es el que va a tener aquí justamente un eje, vamos a llamarle, este es el eje de simetría de nuestro cono, y aquí es donde va a aparecer nuestro famoso alfa, o nuestro famoso ángulo de conicidad. Y entonces, en dependencia de cómo estemos cortando a este cono, si venimos así, el ángulo, y eso es lo que les decía, el ángulo entre nuestro plano naranja y la línea naranjada es un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Entonces, el corte que vamos a tener así van a ser justamente las famosas circunferencias, ¿no? Si nosotros esto ya lo empezamos a girar, elipses, 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 hasta que llegamos a un punto donde el corte nos va a ir generando pues las famosas parábolas. Y después lo que vamos a tener pues ya van a ser las famosas hipérbolas, ¿verdad? Pero todo va a depender de esta relación con ese ángulo alfa. Entonces voy a decir lo siguiente: si beta es igual a 90 grados, ¿sí? Siendo beta el ángulo que forma el plano con la línea anaranjada, ¿sí? Ahí lo que vamos a tener son circunferencias. Si beta es menor que alfa, ¿verdad? Es menor que el ángulo de conicidad, este que es aquí, por ejemplo, yo hago los cruces así, porque es menor al ángulo alfa. Entonces lo que voy teniendo de esta forma, miren, aquí lo voy dibujando, son esas famosas elipses, ¿no? Entonces vamos a tener aquí elipses, sin ser obviamente igual a 90 grados, ¿verdad? Esa es la aclaración. Luego, si yo tengo que se da la igualdad, que beta es igual a alfa, voy a borrar este mi dibujito aquí, miren, así rapidito. Si beta es igual a alfa, es igual a este ángulo de inclinación, pero yo lo corto aquí, entonces lo que voy a ir obteniendo ahora son las famosas parábolas. Y por último, si beta es mayor que alfa, ¿sí? Ustedes exceden ya ese corte, ¿sí? Que íbamos más o menos por aquí. Entonces, si yo excedo ese ángulo, lo que vamos a tener son las famosas hipérbolas, ¿verdad? Y
Y esta es nada más una forma en cómo se pueden clasificar las cónicas. Más adelante, en otros videos, vamos a ver que las cónicas también se van a poder ir clasificando de acuerdo a su excentricidad. Eso es otro parámetro característico, pero nos hace falta mucho para poder hablar de la excentricidad. Y hay otras formas también en cómo se pueden ir definiendo las cónicas. También se pueden definir por medio de coordenadas que son paramétricas, pero eso todavía no estamos listos para esta conversación. Tranquilos, primero lo vamos a ir viendo de forma sencilla, como esos cortes que se les hacen a los conos con un plano. Ahora, ya solo para terminar, pues aquí todo muy bonito con dibujitos, pero fue más adelante Euler, y parte de la historia, fue justamente Euler quien logró plantear todo esto mediante ecuaciones generales de segundo grado, ¿sí? Y entonces ahí es donde ya aparece la matemática y hay formas características en los polinomios de segundo grado con dos variables que nos ayudan a identificar de qué estamos hablando. Si estamos hablando de una parábola, de una hipérbola, de una circunferencia, de una elipse, de una recta, ¿sí? Que están asociados mucho a la forma general de la recta que vimos hace un par de videos, ¿verdad? Entonces, pues con eso vamos a dar por terminado este es nuestro primer video sobre secciones cónicas versión 2.